Y bueno, dentro de las experiencias que he tenido recientemente, pues nos ha tocado, pues revisar este tipo de circuitos, porque es un circuito en el que nosotros tenemos que cerrar ese circuito para que ese voltaje sobrante, esos electrones sobrantes tengan un espacio, un lugar a donde ir. Entonces, la calidad de la tierra física va a depender de nuestra calidad. O sea, que hay muchos factores. O sea, la calidad del electrodo, que es el que está enterrado. Pero no es nada más de llegar a enterrarlo. Hay muchos otros factores que tenemos que considerar, como es la resistividad del terreno. Cuando tenemos un terreno rocoso, la resistividad del terreno es muy alta y nosotros debemos bajarlo, tenemos que hacerlo más resistivo. Para esto, los electrodos pues más modernos ya vienen con un paquete, con un costal, con una mezcla de, de material conductivo que está en polvo, que tiene mezclas de diferentes metales que nos van a ayudar a darle conductividad. En algunos casos, el fabricante sugiere que se haga con sal de mar. Entonces tenemos sal de grano. Esa sal de grano la podemos mezclar con la tierra que esté en esa excavación que vamos a hacer. Se puede mezclar con esa sal de mar y, y ahí vamos a hacer el hueco y enterramos nuestro electrodo. Ahora, en una buena calidad, en un buen sistema, el electrodo tiene que estar alineado al norte. Va a tener una marca, normalmente está con un color rojo. Esa marca roja la tenemos que dirigir hacia el norte magnético. Esto nos va a aumentar la calidad, porque puede ser que por ese simple detalle de que no lo tenemos bien orientado, puede ser que no nos dé esa impedancia que buscamos. O sea, en la impedancia vamos a buscar lo más cercano a cero. Luego, ven los triángulos de cobre que les decía, encima vamos a tener un filtro. Este filtro es como un diodo, se llama filtro LCR. Este diodo puede ser comparado también como una pichancha, hablando del agua, de una tubería con agua. La pichancha impide que el agua se regrese de nuestra tubería. Nosotros queremos mandar la tubería hacia el tinaco o hacia la planta alta, pero por gravedad se nos iba a estar regresando y nosotros tenemos que mantener esa línea de agua llena. Pues funciona más o menos igual, permite el paso, el flujo en un solo sentido. En este caso, como hablamos de electricidad, lo que está permitiendo nada más es el flujo de arriba hacia abajo, para que eso va a impedir que si llega a haber por ejemplo, puede caer un rayo en un árbol cercano o en una edificación cercana, puede caer un rayo y ese rayo ya ha pasado muchas veces que entra, hace contacto con el suelo y en lugar de protegernos, nos está guiando esa energía que ya había caído lejos de nuestros equipos, pero como no tenemos ese filtro que impide el paso, pues se nos está regresando en un sentido que no queríamos. Nosotros queremos que la carga o la descarga vaya de arriba para abajo. Si no tenemos ese filtro, la descarga va a ir de abajo hacia arriba y va a llegar a los equipos que nosotros queremos proteger. Y ya me ha pasado al menos 2 veces, como en 8 años, que no tenían una buena tierra física, tenían solamente una varilla de cobre y cayó un rayo durante una tormenta y una energía muy potente llegó hasta el equipo que yo quería proteger. ¿Y qué hizo? Llegó hasta la electrónica y en la electrónica hizo un arco hacia el chasis. Ese arco hacia el chasis, si en ese momento hubiera una persona tocando ese equipo,
se hubiera podido electrocutar. Pero afortunadamente fue de noche, cuando no había nadie trabajando en ese laboratorio, entonces se hizo ese arco y pues demasiado grande que sacó una flama y estuvo a punto de encenderse, de producirse un incendio ahí en este lugar. Afortunadamente no pasó, aunque no tenía tierra física, sí tenía un circuito de protección. Pues en ese caso eran fusibles, era una instalación muy vieja, pero lo correcto debió ser tener unos interruptores termomagnéticos. Estos interruptores termomagnéticos es importante que estén bien calibrados, o sea, que sean del valor correcto. ¿Cuál es el valor correcto? Pues nuestro electricista lo tiene que medir. Él va a llegar con un amperímetro. Normalmente usan un amperímetro de gancho y ellos miden cada uno de los circuitos cuál es la demanda cuando tenemos todos nuestros equipos conectados. De acuerdo a esa demanda, vemos cuando ese va a identificar esos picos. Entonces, por ejemplo, si el pico es de 15 amperes, entonces él tiene que considerar un rango, un colchón, para tenerlo un poco arriba. Normalmente pondrían de 20 amperes un interruptor termomagnético de ese tamaño para poderlo proteger. Entonces, en este caso, entró esa descarga desde la instalación eléctrica, pasó por el regulador incluso, porque sí tenía regulador, y hizo ese arco dentro de la tarjeta electrónica hacia el chasis, se hizo el flamazo, una explosión interna, y pues simplemente en las cámaras vieron que nada más le salió humo al aparato y inmediatamente después ya se interrumpió porque se protegió el circuito, porque de otra manera se hubiera podido producirse un incendio. Entonces, ya lo mencionamos, la importancia de una buena calidad de la instalación eléctrica, pues es para proteger a las personas de la descarga. Otra, para proteger, para prevenir un incendio, en el caso de que otra manera de que se pudiera producir un incendio en una instalación que no está de buena calidad, sería cuando nuestros conductores, nuestros cables, no son del calibre correcto. Cuando no es del calibre correcto, es como como lo que vemos cuando conectamos nuestro tostador de pan. Vemos que tiene unos pequeños alambres muy delgaditos y esos alambres están pues diseñados para encenderse al rojo vivo. Entonces se enciende al paso de la corriente y produce mucho calor. Para el caso del cableado de nuestras casas, pues si no es del calibre correcto, de acuerdo a la carga de amperaje, que esto es los aparatos que tenemos conectados, entonces lo que va a pasar es que se nos va a calentar nuestro conductor, el cobre, y va a fundir, va a derretir todo el protector, este plástico que tiene por fuera, lo va a fundir, y si está cerca de otro, se van a juntar, y ya que está fundido, pues llega cobre con cobre, y ahí se produce el cortocircuito, que es la principal causa de incendios tanto en casas como en negocios. Por ejemplo, pues sí, como mencionó Joaquín, me tocó participar en peritajes de un siniestro, de un incendio de una casa. Esto se da muy frecuentemente en época navideña, en el que el circuito no está diseñado para tanta carga. Es un circuito sencillo en el que a veces nada más está diseñado para unos cuantos focos, unos 6 focos, y toman esa misma, le ponen una extensión eléctrica y de ahí conectan para varias series de que son los foquitos para el árbol de Navidad y todos estos adornos que ponen en esta temporada. Entonces, no está calculada ese interruptor termomagnético para esta carga, entonces viene un sobrecalentamiento, pasa eso, ya sea por los mismos
adornos navideños que no van a traer un calibre adecuado, o por la instalación eléctrica de la casa, que se van a calentar ambos conductores, se funde, se derrite y se juntan las dos partes de cobre, haciendo el cortocircuito y produciéndose el incendio. Así, casi cada año en una ciudad grande nos tocó ver como unos cinco siniestros de este tipo. Entonces, pues ya se hace el peritaje, se revisan todos los indicios y se determina cuál fue la causa. Y ya si tienen aseguradora, como en un caso industrial, normalmente van a tener un seguro y recurren a esta información que nosotros les estuvimos proporcionando. Normalmente en las casas no contamos con ello y pues eso es una pérdida, ¿no? Y es algo que se pudo haber evitado con una buena calidad de la instalación eléctrica, haciendo un buen trabajo, ¿no? De las personas que se dedican a esto. Otro factor en una mala calidad de una instalación eléctrica son los empalmes. Los empalmes es aún más frecuente, aunque normalmente no llega tanto a producir un incendio, aunque sí se ha dado, pero lo que es más común, que lo vamos a encontrar prácticamente en todos lados, es que vamos a estar pagando a la compañía que nos suministra la electricidad, pues una tarifa muy alta, innecesariamente, porque realmente nosotros nuestros aparatos, nuestros equipos no estaban consumiendo esa cantidad de energía eléctrica. Lo que pasó fue que teníamos empalmes así, que son los dos cables que están unidos y solamente estaban, pues así, apenas torcidos uno con otro, unidos, pero no estaba bien ese empalme. Cuando el empalme se frota, se mueve, empiezan a salir chispas, lo hemos visto muchas veces. Cuando esas chispas empiezan a salir, a veces no las vemos, simplemente lo que sabemos es que se está calentando, el cable se está calentando, a veces lo podemos notar porque vemos que nuestras luminarias empiezan a parpadear. Entonces, es un flicker anormal que puede pasar a veces cuando conectamos algo con una carga más grande, el horno de microondas, la lavadora, algo así. Entonces, eso hace que se caliente la línea y hace que ese falso contacto esté empeorando, ¿no? Entonces, cuando empeora ese falso contacto, se calienta y en las primeras etapas se nos sube el consumo, empezamos a pagar más y más adelante, si no lo arreglamos, pues el cableado se va a estar calentando al grado ya extremo, como ya lo vimos, de cuando se funden los dos aislantes y hay un cortocircuito. Entonces, cada que conectamos algo que jala mucha corriente, se da ese cortocircuito. Entonces, pues muchas veces también en el cableado, en el cobre, vamos a verlo, que ya está muy oscuro. Hay veces que está prácticamente negro, parecido al que yo tengo aquí. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues un mantenimiento. El mantenimiento sería ya sea raspar esa parte, pero si tenemos suficiente cableado, lo que vamos a hacer es cortar esa punta y vamos a pelar para usar nada más lo que tenemos, lo que ha estado protegido con el aislante. Entonces, ya cuando tenemos esa parte, ya podemos volver a hacer el empalme, podemos usar capuchones que se colocan así encima, pero nuestra recomendación ya es con este tipo de conectores más modernos, que es un conector mecánico, se le llama, en el que tenemos nuestros cables, están pelados a una cierta distancia, nada más los metemos y bajamos la palanca,
solamente con bajar la palanca ya está, y tiene una muy buena calidad del empalme. No va a estar haciendo falso contacto y podemos estar ya tranquilos de que esa conexión ya está correcta, de que estamos quitando esos factores que nos pueden afectar, ¿no? Entonces, ¿qué más tenemos para una buena calidad? Pues vamos a tener ya cosas que sí podemos hacer nosotros, pues es que tengamos repartidas las cargas, ¿no? O sea, no tener todo conectado en una sola, em, en una sola regleta, por ejemplo. Entonces, si nuestra cocina tiene varios contactos eléctricos, vamos a tratar de distribuir el refrigerador que quede en una y si tenemos otra cosa como un horno eléctrico, pues tratar de no ponerlo en esa misma, vamos a ponerlo en uno diferente. Ya por su parte, el electricista, él hace su balance de cargas en el que va a repartir a los diferentes circuitos, ¿no? Pero eso eso es en el diseño. Ahorita estamos hablando de lo que nosotros podemos hacer fácilmente en nuestras casas sin necesidad del electricista, que sería eso, tratarlo de repartir, ubicar lo que jala más corriente, que son refrigeradores, estufas eléctricas, hornos eléctricos, lavadoras, puede ser. Eso es lo que jala más. O a veces también tienen calentadores de agua eléctrico, ese también debe estar tratar de que esté independiente en la medida de lo posible.